El presidente lo deja claro. Hay una propuesta, un plan de proyecto que han propuesto los estadounidenses. En mi opinión, consta de 3 partes. Una de ellas se refiere a Ucrania y al fin de la guerra como tal. La segunda se refiere a la seguridad paneuropea. Este es un concepto más complejo. Y la tercera es la cuestión de los ingresos económicos de Estados Unidos. Eso es lo más simple, comprensible y ahí no hay mucho que discutir. Todo lo que concierne a Ucrania, y el presidente lo dice, estamos listos para una comunicación lo más productiva posible con nuestros colegas estadounidenses. Además, el presidente dice que los colegas europeos también se unirán a esto, porque quieren obtener una comprensión clara de los riesgos que representa la Federación Rusa. Aún no se puede decir, eso es todo, hemos terminado la guerra. Ustedes mismos han visto los puntos donde, por ejemplo, no habrá responsabilidad legal por la guerra. No habrá responsabilidad financiera. Entonces Europa quiere entender cómo se puede frenar al agresor en principio. Si llega a algún lugar, obtiene los beneficios correspondientes y no asume ninguna responsabilidad por ello. ¿Por qué debería detenerse después, no avanzar, no seguir obteniendo esos mismos beneficios? Ya hemos analizado en su programa que para Rusia la guerra es una cuestión de subjetividad. Sin guerra no hay Rusia. Lo estamos viendo. Pero hay un matiz. Este es el presidente de Ucrania. Él está preparado. Está dispuesto a trabajar diplomáticamente con los colegas, independientemente de que sean colegas estadounidenses, sin importar que este plan de proyecto parezca, por decirlo suavemente, bastante extraño después de que Rusia bombardea a diario a la población civil allí. Pero hemos visto otra cara de la situación. En primer lugar, hemos visto declaraciones adicionales del señor Trump sobre que, de todos modos, se impondrán sanciones a Rusia hasta que acepte este plan, o al menos hasta que comience a discutirlo. Y también hemos visto la actuación del sujeto de apellido. Putin lo declaró claramente. No, tenemos los objetivos de la operación militar especial, queremos seguir combatiendo, continuaremos esta guerra. Así que miren la situación. Hay una propuesta de los estadounidenses, una postura de europeos y ucranianos. Esto se debatirá. Eso es la diplomacia. Una vez más, esto se subrayará ante todos. El plazo allí... Hasta luego, nos vemos. Es una cuestión, bueno, miren, es un plazo, es un concepto así. Ni siquiera sé quién procede, porque creo que ustedes entienden que una guerra de tal magnitud no puede terminarse con la firma de un constructo inicial llamado plan de proyecto, porque cada punto debe ser analizado. ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Qué pasará después? ¿Quién pagará por ello? Miren, garantías de seguridad. Está escrito garantías de seguridad para Ucrania. Pero ¿qué son exactamente las garantías de seguridad? Porque Ucrania dice que esto puede ser una decisión contingente, pueden ser bases de misiles, puede ser un nivel completamente diferente. Frente al ejército, los generales de ayer presentaron ideas. Mirar, puedes aportar ideas y luego debatirlas, analizando su viabilidad y cómo se pueden implementar logísticamente en un caso concreto. No es tan sencillo. Y por eso, una vez más, yo lo tomaría con calma. No es la primera propuesta, no es el primer plan. Para Trump es importante llevar todo a una solución diplomática, como él dice. Él también entiende que será un proceso bastante largo, pero él propone alguna estructura. Ahora no voy a decir qué tipo de estructura es esa, de dónde salieron esos 28 puntos. El presidente dice que lo tomaremos con calma, ustedes lo propusieron, nosotros también lo discutiremos. Y los europeos, después del primer shock, porque al fin y al cabo, bueno, los socios son socios, se podía haber informado a los europeos, ellos también dicen que están listos para discutirlo. Todo esto se refiere a los enfoques constructivos de Ucrania, del presidente Zelensky y de nuestros colegas europeos. Y todo lo que respecta a Rusia, simplemente yo incluso no quisiera gastar mucho tiempo en lo que es obvio y natural. Ellos no estarán dispuestos a firmar ningún plan en el que, por ejemplo, en ese mismo plan también se establezca que automáticamente, si Rusia continúa con la expansión después de la firma, se activará, en esencia, un análogo al artículo 5, es decir, que todos los recursos de la Alianza Euroatlántica deben ser dirigidos para golpear a Rusia. Pero ellos no van a firmar eso, ¿entiendes? Nosotros... Cuando en la sala de redacción escuchábamos el discurso del presidente, rebobinamos un fragmento y lo volvimos a escuchar 2 veces. Eso fue cuando el presidente habló sobre que ahora tendremos que elegir entre la dignidad o la pérdida de un socio estratégico, entre 28 puntos y un invierno extremadamente difícil. ¿En qué formato se defiende esta elección? Lo explicaré. ¿Y quién tomará esta decisión cuando el presidente se dirige a la gente y la gente entiende que el presidente en parte plantea esta cuestión a los ucranianos porque este tema afecta a todos? El presidente habla concretamente.
que o no aceptamos completamente el plan y decimos que es un disparate, y atacamos de la manera más agresiva posible las propuestas de nuestros colegas estadounidenses y elegimos para nosotros otro camino, o nosotros, y Perdemos apoyo de los americanos. de presidentes abiertos. Eso ya es una consecuencia, sí. O nosotros tranquilamente, él sigue desarrollando esta idea, vamos con los estadounidenses, nos sentamos a la mesa y discutimos todos los aspectos y él sigue diciendo que va a proponer soluciones alternativas, utilizar todos los hechos para explicar por qué estas posiciones son inaceptables o aceptables y así sucesivamente. Es decir, para que nosotros en Ucrania, él sigue hablando de esto, lo tomemos con calma, precisamente con calma, que después habrá un trabajo diplomático tenso. ¿Nos dan ese margen para debatir? No pueden no dárnoslo. Ahora mismo escuchamos declaraciones de Estados Unidos aquí y de inmediato. Queremos entender este texto. Nosotros Lo vimos con ustedes cuando firmábamos, bueno, o no firmábamos, nos retractábamos, pero discutíamos. ¿Recuerdan el acuerdo sobre los minerales útiles, los metales de tierras raras, verdad? igual Absolutamente no es el estilo de negociación, pero en ese entonces la parte ucraniana era más radical. Y precisamente en este mensaje, el presidente habla de que en lugar de ser radicales, empecemos a trabajar diplomáticamente con nuestros colegas estadounidenses y luego lleguemos a alguna decisión. A estas negociaciones se unirán los europeos. Ellos ya se han unido, ya están diciendo que es necesario aclarar algunas posiciones. Todo lo que tiene que ver con el marco de seguridad de Europa, porque, bueno, de nuevo, no está del todo claro. Por ejemplo, hoy Trump hace una declaración diciendo que Putin no irá contra los países bálticos. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasa con la acumulación de armas allí? ¿Qué pasa con esos hombrecillos verdes que ya se encuentran cerca de la frontera estonia y así sucesivamente? Es decir, ¿cómo deberían percibir esto en la misma Estonia? Pero mientras tanto, una vez más, el presidente dice que no hay que reaccionar de manera radical a la propuesta. Para mí, por ejemplo, esto me parece un poco extraño, por decirlo suavemente, porque Rusia, en estos 8 meses desde el inicio del proceso de negociación entre Rusia y Estados Unidos, ha demostrado que no tiene intención de cumplir con los acuerdos ni con las normas internacionales. Pero en este sentido vemos que Rusia intenta comprar la lealtad de Estados Unidos. Es decir, ofrece allí proyectos económicos. Nuevamente, el mismo Ártico, otra vez, por favor, les entregaremos parte de nuestros activos congelados y cosas por el estilo. Entiendo lo que obtienen los Estados Unidos. Europa, por ahora, no entiende qué es una nueva arquitectura de seguridad teniendo en cuenta a un sujeto como la Federación Rusa. Pero una vez más, el presidente habla de que las negociaciones, aclarar la posición con los colegas estadounidenses en este sentido es un trabajo diplomático normal. No hay que tomar la propuesta de manera radical. Pero este mensaje del presidente, ya estamos acostumbrados a los mensajes diarios del presidente, y este mensaje se sale del formato clásico y todos entienden que es especial. Apareció durante el día. Hoy es el Día de la Libertad y la Dignidad. Sí, de eso es de lo que habla. ¿Este mensaje es precisamente para este día? Sí, pero los mensajes principales se refieren justamente a eso. Hay una sensación de que estamos en un punto de definición. Y no está extendido en el tiempo. Como usted dice, nos sentaremos y hablaremos de cada punto. Hay una sensación de que realmente hemos recibido cierto ultimátum y que el tiempo realmente se cuenta en días. No, esto es uno de los... El presidente dice en su mensaje que este es uno de los momentos decisivos de la guerra. Es un punto de inflexión. Realmente, porque yo considero que si después de esto Rusia demuestra su falta de voluntad para hablar de algo en un proceso de negociación realista, entonces hay que poner fin a esta era de diplomacia hacia Rusia y a partir de ahí debe haber únicamente y exclusivamente una presión dura sobre Rusia para obligarla a algo. ¿Qué significa dura? Se puede discutir allí. Creo que sin un aumento significativo de los ataques militares en el territorio de Rusia, no habrá ningún resultado. Incluso las sanciones seguirán siendo solo eso. A Rusia todavía le quedan 5 años de recursos suficientes para vivir, no de la mejor manera posible, pero sí para seguir causando. ¿Y este plan realmente lo escribieron en Estados Unidos junto con Rusia? ¿Quién es su autor? ¿Y nosotros estábamos al tanto de eso? No estoy preparado. Eso en realidad no es una pregunta para nosotros, porque oficialmente las propuestas del plan de proyecto fueron presentadas por la parte estadounidense y consideramos que ellos son responsables de estos puntos desde el punto de vista de la autorización.
O sea que no tenemos claro si Rusia participó en su redacción. A los rusos les gustan los puntos, según se ve en el espacio informativo. A Rusia pueden gustarle los puntos, pero siempre actúan. Esto es una táctica típica rusa. En primer lugar, demuestran que no entienden del todo. Hoy hemos visto la declaración de Peskov diciendo que no entendemos de qué se trata, que Rusia dice que supuestamente no tiene nada que ver aquí. Pero de esta manera, al contrario, subrayan que tienen que ver con todo aquí. Eso es lo primero. En segundo lugar, hay una particularidad de la política exterior rusa en la época de Lavrov. En cuanto empiezan a trabajar a su manera, tan pronto como aceptas discutirlo, ya salen con nuevas propuestas, aún más irreales. Es decir, dentro de este plan, ahora van a presentar demandas adicionales. Allí hay de todo, incluyendo lo que se refiere al número de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero claro, las cifras son completamente diferentes. Recuerdo que ya en las primeras negociaciones ellos decían que debían tener fuerzas policiales de hasta 50,000 efectivos, luego hablaron de 60,000 y hoy se habla de 400 a 600,000. No creo que los rusos estén dispuestos a aceptar un ejército de este tipo, que tenga una enorme experiencia en la conducción de operaciones de combate en su frontera oriental. ¿Por qué? Porque considerarán la frontera oriental, si la guerra se detiene bajo condiciones que no tengan en cuenta la posición de Europa, y ni siquiera hablo de Ucrania, hablo de Europa. Los rusos considerarán que no debe haber frontera oriental, que nadie puede prohibirles provocar a Europa como tal. Y por eso, en cuanto empecemos las negociaciones con los estadounidenses, en primer lugar, algunas posiciones de este plan serán aclaradas a través del presidente. Habla abiertamente de que va a proponer alternativas. Creo que los europeos se sumarán a esto porque no creen en la posibilidad de lograr la paz, estimulando a Rusia, es decir, estimulando la irresponsabilidad. Miren, allí también hay pasos de incentivo hacia Rusia. ¿Cuáles? Los devolvemos a las relaciones económicas globales, levantamos en consecuencia parte de las sanciones. El regreso al G8. Bueno, el G8 es un club político, pero ante todo para Rusia es importante recibir ingresos directos y legales de los mercados globales. Es decir, y Europa, creo, dudará de que Rusia vaya a gastar ese dinero en construir algún otro tipo de calidad de vida en Rusia y no en la guerra. Señor Mikhailo, los últimos escándalos de corrupción han debilitado mucho al Estado ucraniano y al gobierno ucraniano en un momento muy inoportuno y también han minado la confianza de la gente en la capacidad del Estado para autodepurarse. ¿Deberíamos esperar una reestructuración o una actualización por parte del equipo gubernamental de la mayoría parlamentaria? Creo que, en principio, los ciclos políticos siempre llegan a una etapa en la que es necesario realizar ciertas actualizaciones. Pero volvamos al tema de la corrupción. Me resulta un poco enigmático cómo suena esto. ¿Hay dudas de que el gobierno pueda autodepurarse, de que podamos trabajar con las herramientas anticorrupción? Y entonces, ¿cómo llamar a todo lo que está ocurriendo ahora? Bueno, desde el punto de vista de que, miren, hay cierto trabajo procesal o incluso un trabajo preliminar e informal desde la perspectiva de averiguar qué estaba pasando en el sector energético. ¿Qué pasó después? Transición al trabajo procedimental. Es decir, ya existen sospechas oficiales, ya existe un despido oficial, existe responsabilidad política y... Voy a matarte. En un escenario ideal, todo debería haber estado preparado con antelación. Pequeño. En un escenario ideal, la corrupción es un sinsentido, especialmente durante la guerra. Volveré a poner una coma y diré que en un escenario de guerra, estas cosas deberían prevenirse. Eso es de lo que estaba hablando. Nosotros resultó ser un trabajo preventivo por parte de la NABU y la SAP, sobre el cual ahora la sociedad se pregunta si el gobierno no entendía el posible desarrollo de los acontecimientos y por eso atacó a los organismos. Bueno, en la NABU y la SAP también hay suficiente espacio para demostrar que son capaces de demostrar, perdón de nuevo por la redundancia, ¿no? ¿Entiende? Entonces, hagamos así, mire. Lleven los casos a los tribunales. Vea, siempre caemos en una especie de retórica informativa agresiva, como por ejemplo que el gobierno atacó a la NABU, que el gobierno intentó llevarlo al formato que existe, por ejemplo, en Francia respecto a todos estos u otros organismos, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General, y en Estados Unidos es igual. No, pues no. ¿Qué dijo el gobierno? Bueno, está bien, por ejemplo, la institución presidencial dice, ¿les parece que no es necesario hacerlo en esta etapa del desarrollo de la sociedad? Que la NABU, el VAX y la ESAP deben estar separados.
completamente independientes de la Fiscalía General, como ese organismo que supervisa todo esto. De acuerdo. Luego, mire, hay un caso en el sector energético concreto, con nombres específicos, y todo se está desarrollando bastante rápido en el ámbito procesal. Yo siempre digo, porque hay quienes no entienden bien las palabras, por ejemplo, cuando dices una frase, me acusan de haber dicho que la corrupción es una parte inseparable de la economía. Pero la gente simplemente tiene que escuchar, ahí está escrito. Lamentablemente, en todos los países, de una forma u otra, existen manifestaciones de corrupción. Lamentablemente fue sacada de contexto, sí. Y sí, pero la cuestión no es si tienes corrupción o no, la hay. Los volúmenes son diferentes, está claro. Cuanto más transparente es la economía, menos funciones administrativas tiene el Estado. Con esto se puede trabajar, pero la cuestión siempre es qué tan rápido reaccionas ante las manifestaciones De la corrupción. Bueno, está bien, la operación con metástasis se realizó. No se sabe si realmente eliminaron esas metástasis o no, si el cirujano tuvo éxito, si logró encontrar el enfoque correcto para la operación y actuar con los medicamentos adecuados y la mejor opción para combatir esta enfermedad. ¿Y ahora qué? Aquí hay una crisis política concreta, bueno, existe, está presente. ¿Y qué hace a continuación el Estado de Ucrania a través de sus instituciones? El presidente, el gobierno, el parlamento. introduce los cambios necesarios. Usted habla de una actualización. Todo lo relacionado con la energía, las empresas estatales, los monopolios estatales, actualización y también actualización de personal. Luego siguen los debates en el Parlamento sobre cómo debe funcionar el componente de control del Parlamento en relación con el gabinete de ministros. Por cierto, hay buenas iniciativas de la señora Sverodenko respecto a la responsabilidad de los ministros. Hoy en día, ellos empiezan a comunicarse mucho más a nivel de los comités parlamentarios correspondientes y a través de los informes pertinentes ante el Parlamento. Es decir, estamos volviendo a la estructura que debe existir en una república parlamentario-presidencial. E incluso la guerra no impide que hoy se realicen todas estas mejoras. Entiendo que existen sociedades ideales. Bueno, lo entiendo y usted también lo entiende. Bueno, está bromeando, ¿no? ¿Verdad? Bueno, por supuesto. Porque en principio, esperar que durante la guerra, cuando debe haber cierta concentración de poderes, no todo funcionará como debería funcionar. Pero aún así, quiero subrayar una vez más que la reacción tanto de la institución presidencial como de otras instituciones estatales, en mi opinión, es positiva, incluso para los socios, porque lo demuestra. Tolerancia cero, rapidez en la toma de decisiones, sí, responsabilidad política inmediata y luego, bueno, la responsabilidad política está clara y después, por ejemplo, hoy el exministro está siendo interrogado por la NABU, después hay que consolidar todo esto procesalmente. No puedes venir y decir, miren, aquí escuchamos algo. Él es culpable, vamos a darle de inmediato disculpa en 15 años. Así no funciona. Porque después él va a presentar apelaciones y tarde o temprano en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recibirá, bueno, ustedes no lo demostraron todo esto. Es decir, lo que percibimos negativamente, emocionalmente negativo, eso es comprensible. Pero el hecho de que esto deba completarse procesalmente y el presidente justamente dice, trabajen lo más rápido posible, incluido el NABU, y esa es una reacción normal. Lo recalco una vez más. Esperar que esto esté o no esté ahí, ya no podemos decirlo. Corregirlo de manera preventiva sería deseable que esto no ocurriera o que se hubiera cortado de raíz desde el principio. Pero es lo que es. Y la cuestión ahora es cómo actúa el Estado. Miren, hoy hay dos temas complicados. El primero es el plan de paz, el proyecto del plan de paz, un poco extraño. Por decirlo suavemente, ¿por qué es extraño? Porque, por ejemplo, Europa no fue involucrada, Ucrania tampoco fue involucrada. Y las posiciones sobre algunos puntos son similares a lo que proponían los rusos. ¿Pero qué dice el presidente? Estamos trabajando con ustedes, vamos a debatir, tenemos propuestas alternativas, vamos a discutirlas. Esa es la postura correcta. Y él lo dice, vamos sin valoraciones radicales. Por favor. Llamada con Trump el lunes. Bueno, a principios de la próxima semana todavía se está coordinando. Y el segundo componente es este caso energético y de corrupción. Y miren, tanto allí como allá, dice el presidente, según tengo entendido, que estamos trabajando, haciendo ajustes, realizando mejoras, etc. El presidente también dijo, basta de tonterías y recapaciten. Esto no iba dirigido a nosotros. Este sería un diseño ideal, pero lamentablemente este es un elemento permanente para nosotros. Esto lo es todo para nosotros. Esta es nuestra cultura interna. Gracias a Mikhailo Podolyak, asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, por participar en la Teletón Nacional. Se lo agradecemos. Breve descanso. Y nosotros continuemos la conversación.